Vamos entonces a hablar un poco de lo que es la atención del paciente con trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Y por qué es importante la hipertensión en el embarazo? Es un problema de salud pública. Sabemos que la preeclampsia, la hipertensión del embarazo, no discrimina en cuanto a edad de la mujer, en cuanto a raza, no discrimina en cuanto a edad, en cuanto a estrato social. Sin embargo, sabemos que sí es más frecuente en aquellos grupos más susceptibles, como son pacientes adolescentes y mujeres ya en la cuarta década de la vida. Vemos que afecta el 12% de todos los embarazos, 1 de cada 10 embarazos se va a afectar con un trastorno hipertensivo del embarazo, y a nivel mundial es una causa importante y lidera las 3 principales causas tanto de enfermedad, de morbilidad, como de mortalidad materna. ¿Y qué pasa? Sabemos que el único tratamiento para la hipertensión del embarazo es la interrupción del embarazo, muchas veces antes del término, antes de que el feto haya madurado, y eso va a condicionar que vamos a traer al mundo un feto que está inmaduro, cuyos pulmones todavía no están capacitados para respirar, y por lo tanto es un bebé que va a requerir de una atención especializada, de un respirador, de una terapia, que sabemos que a veces es complicado, tanto en el área metropolitana como en el interior del país, conseguir estos cupos. Si analizamos las estadísticas, vemos que la preeclampsia y los trastornos hipertensivos del embarazo representan 10 millones de casos al año en todas sus variantes. Del punto de vista materno, esta enfermedad causa 200.000 muertes al año. Y esto es importante porque el 90% de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo, como es nuestra querida Venezuela. En el caso de lo que es el feto y los recién nacidos, vemos que representa 500.000 muertes, ya sea intrauterina o en los primeros 28 días de vida. Analizando la asociación entre la preeclampsia y los fetos, vemos que representa de cada 5 nacimientos pretérmino o prematuro, 1 es producido por una preeclampsia. El 40% de las muertes intrauterinas con fetos pequeños es causado por esta enfermedad, y vemos que 1 de cada 6 partos prematuros, como segunda causa luego de la ruptura prematura de membranas, es asociado a la necesidad de un parto prematuro inducido para interrumpir el embarazo y poder lograr el tratamiento ideal. Aquí podemos analizar lo que son las estadísticas mundiales reportadas por la Organización Mundial de la Salud con respecto a las 3 principales causas de muerte materna: hemorragia, infección e hipertensión. Nosotros podemos ver en esta columna que nuestra casuística se parece mucho a la casuística de países en vías de desarrollo, o países desarrollados, mejor dicho, en la cual vemos que la principal incidencia es de hipertensión, seguida por infección y seguida por hemorragia. ¿Por qué? Porque en países ya donde sabemos que están más comprometidos que nosotros, como son muchos países africanos o países asiáticos, vemos que ellos no han logrado reducir la causa de muerte por infección o por hemorragia. En nuestro país, de alguna manera, ha habido un esfuerzo inmenso, actualmente lo hay con la ayuda que tenemos del Fondo de las Naciones Unidas, con respecto a lo que es la atención de la hemorragia, el conocimiento de protocolos con el uso racional de oxitóxicos, de misoprostol, de ergonovina, que son medicamentos fundamentales para el tratamiento de la hemorragia, el uso de un pantalón antichoque, del código rojo, es decir, de protocolos en el cual se les enseña tanto el personal de enfermería como el personal médico a la atención oportuna de la hemorragia. Y eso, de alguna manera, ha ayudado a reducir la incidencia por muerte por hemorragia. Con respecto a infección, tal vez la principal causa de infección, sin duda, es el aborto séptico, y también ha habido un esfuerzo importante, y lo hay en este momento en curso, en lo que es evitar los embarazos no deseados a través del uso en lo que es la educación sexual, el adolescente, y el uso adecuado de anticonceptivos, cosas que van a ir viniendo poco a poco a cada uno de nuestros hospitales. ¿Qué pasa? Al reducir la infección y al reducir la hemorragia, queda la preeclampsia como una causa de muerte. ¿Por qué? Porque la preeclampsia, la única manera de reducir la muerte por preeclampsia es que una mujer no se embarace. Y eso tal vez no es una solución, porque toda mujer tiene como proyecto de vida en algún momento tener familia. Aquí podemos ver las diferentes causas de muerte en nuestro país, y desde el año 2006, prácticamente en la última década en nuestro país,
los trastornos hipertensivos del embarazo representan la primera causa de muerte materna. Por lo tanto, tenemos que conocer el problema, tenemos que saber diagnosticarlo, tenemos que saber tratarlo para evitar las demoras que condicionan muerte. Porque recuerden que la muerte materna, generalmente, en la mayoría de los casos, la podemos prevenir. La muerte ocurre muchas veces porque la paciente tiene una demora en reconocer que está enferma, o porque tiene otra demora en poder acceder a un servicio de salud, o porque tiene una demora en que sea ingresada a un hospital, o porque hay demora en donde nosotros, como equipo médico, enfermeras y médicos, no reconocemos que la paciente está enferma y no implementamos las medidas acordes. ¿Está claro? ¿Cómo clasificamos actualmente los trastornos hipertensivos del embarazo? Esta es tal vez la clasificación que tiene mayor aceptación a nivel mundial por las diferentes sociedades científicas, que es la que ha sido propuesta tanto por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos como el Grupo de Trabajo, el Task Force, que es un grupo internacional que se encarga de publicar continuamente estadísticas y protocolos relacionados con esta enfermedad. Aquí podemos ver que hay 4 grandes grupos dentro de lo que englobamos a todos los trastornos hipertensivos del embarazo. El primero de ellos es la hipertensión crónica. ¿Cómo diagnosticamos una hipertensión crónica durante el embarazo? Generalmente es la mujer embarazada que ya les va a decir a ustedes a través del control prenatal del interrogatorio que ya es hipertensa, que ya es hipertensa antes de quedar embarazada. Eso es importante. Y es importante que si eso es así, ustedes deben averiguar cuántos años tiene de evolución, porque en la medida que una hipertensión tiene más años de evolución, ella va a afectar a lo que se conoce como órganos terminales o órganos diana. ¿Cuáles son estos órganos diana? Afecta la vista, afecta retinopatía hipertensiva, afecta el corazón, hipertrofia, el corazón se engrosa y eso condiciona cardiopatía isquémica, deteriora los riñones y aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular y por supuesto muerte. ¿Qué pasa con la mujer? Históricamente las mujeres se embarazan en etapas de su vida donde son entre comillas más jóvenes y eso hace que la hipertensión generalmente la vemos en mujeres más maduras, más hacia la 4ª década de la vida. Por lo tanto no es frecuente la hipertensión crónica en las mujeres, tal vez en nuestro medio, donde la mayoría de nuestras mujeres se embarazan jóvenes, adolescentes, mientras que en países tal vez desarrollados la mujer luego de terminar su carrera se termina embarazando después de los 40 años. La siguiente patología que vamos a hablar es la preeclampsia, si se quiere la reina, porque es la que causa la mayor cantidad de muertes. La preeclampsia se diagnostica como la presencia de hipertensión luego de las 20 semanas y donde generalmente esa hipertensión definida como valores tensionales parasistólica por encima de 140 y diastólica por encima de 90 se acompañen de proteinuria, de proteínas en la orina. Recuerden que el riñón es un órgano que filtra y generalmente filtra, retiene cosas necesarias para el cuerpo y elimina desechos metabólicos. Las proteínas normalmente no se filtran en el riñón. Por lo tanto, el hecho de que un riñón esté perdiendo proteínas ya nos da un indicio que es un riñón que está, entre comillas, enfermo y por lo tanto hay que ver la causa. Entonces, la preeclampsia, como ya les mencioné, se define como la hipertensión que aparece luego de las 20 semanas, típicamente. En algunos casos muy raros aparece antes, generalmente asociada con mola. Y lo más importante es que como elemento sine qua non para hacer el diagnóstico era la presencia de proteína. Hoy en día vamos a ver que una de las grandes modificaciones de esta clasificación es que ya hoy en día la proteinuria no es un elemento absoluto para hacer el diagnóstico de preeclampsia. La otra cosa importante es que luego del embarazo, pasado 3 meses o 12 semanas de posparto, debe desaparecer esa hipertensión. Debería desaparecer. Si la paciente continúa siendo hipertensa luego de 3 meses de posparto, ya nos habla de que posiblemente pudo haber tenido una hipertensión, pero quedó ya con una hipertensión crónica, porque hay una realidad que toda mujer que es una preeclámptica tiene un alto riesgo a finalmente ser una hipertensa crónica. Veremos entonces que la preeclampsia antiguamente hablábamos de una que era leve y una que era grave. Esa terminología leve y grave se eliminó. ¿Por qué se eliminó? Porque el término leve daba una falsa sensación en el médico de que todo estaba bien. Al sentir que todo estaba bien, la paciente no era vigilada y esa paciente que no era vigilada terminaba en muerte. Por eso es que hoy en día no hablamos de leve o grave, es una misma enfermedad
que en algunas mujeres tiende a comportarse más agresivamente y por lo tanto la definimos con criterios de gravedad o de severidad, y en otro grupo no tiene esos criterios de entonces ya no hablamos de leve o de grave, sino con criterios de severidad o sin criterios de severidad. ¿Está claro? Luego tenemos la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Importante entender que la hipertensión crónica es una enfermedad totalmente diferente a la preeclampsia. Las dos son hipertensión, pero tienen comportamientos muy diferentes. Como ya expliqué, la hipertensión crónica es una enfermedad muy lenta, insidiosa. La persona comienza con una dosis de medicamento y puede durar 5 o 6 años con esa dosis. Y generalmente, si no se cuida, si no baja de peso, si no tiene una disciplina de comer adecuadamente, hacer ejercicio, puede que más adelante requiera un poquito más de antihipertensivo, pero a lo largo de los años. Es decir, es una enfermedad que va caminando lentamente. La preeclampsia, podemos decir que va en moto, es muy agresiva. Es una mujer que hoy puede estar bien y en 72 horas va a requerir ingresar a una terapia neonatal y en otras 72 horas puede estar muerta. Es decir, es una enfermedad sumamente agresiva que si nosotros no pensamos en ella, no va a perdonar a la mujer. Y una muerte, acuérdense que la mujer en nuestro país es, sin duda, el eslabón de la sociedad. Cuando una mujer se pierde en la familia se desmorona y eso es una realidad que hay que conocer. Y finalmente, hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional es esa embarazada que surge hipertensión después, igualmente, de las 20 semanas, valores tensionales por encima de 140-90 y donde no hay proteinuria. La pregunta que ustedes me dicen, pero ¿cómo diferencio yo esta de esta? En que la hipertensión gestacional siempre se considera una enfermedad, entre comillas, leve. No debe tener afectación de órganos, no debe tener afectación ni del corazón, ni del pulmón, ni del hígado, no va a tener proteinuria, las cifras tensionales se van a mantener estables prácticamente durante todo el embarazo, la enfermedad no afecta al bebé, veremos que la preeclampsia sí afecta al bebé, ya explicaré eso más adelante, y luego del posparto, esa hipertensión que apareció durante el embarazo va a desaparecer en las siguientes 3 meses o 12 semanas. ¿Está claro? Primer escenario, ¿cómo diagnosticamos la preeclampsia? A partir de ahora vamos a abocarnos más a preeclampsia, eclampsia, porque tal vez, como le dije, es la reina de estas enfermedades, porque es la principal causa de muerte. Es toda embarazada que al tomarle la atención, y aquí viene otra cosa importante, hay que aprender a tomar la atención. Es importante que los aparatos para evaluar la tensión en sus hospitales, en sus emergencias, estén bien calibrados. Es importante que el manguito, el brazalete que ustedes utilicen debe ocupar como mínimo el 80% de la circunferencia del brazo de la mujer. Es importante que el manguito se coloque a 2 dedos del pliegue del codo y muy importante que cuando vayan a tomar la tensión, la paciente preferiblemente debe estar sentada, debe estar en reposo, o por lo menos tranquila, y ustedes deben tomar la atención, si van a utilizar un estetoscopio, nunca colocar la membrana del estetoscopio debajo del manguito, tiene que estar fuera del manguito. Eso es importante. Lo otro importante es que para decir que una paciente es hipertensa, requiere más de una medida. Eso es muy importante. Y aquí voy a hacer una salvedad. Cuando uno llega a un hospital, muchas veces uno viene de la calle, con todos los azares de la calle, montarme en el metro, empujar, subir escaleras, llegar al hospital, esperar a mi cupo y pacientes que se me colean, eso genera ansiedad. Y toda persona que no vive en un hospital como nosotros, cuando llega a un hospital se pone nervioso, y eso es natural. Y hoy en día sabemos que hay una condición que se llama la hipertensión de la bata blanca. Cuando llega a un hospital uno se pone ansioso y la tensión sube. Por eso es importante que cuando ustedes tomen la atención en una mujer embarazada, puede que esté un poquito alta. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, señora, ¿usted es hipertensa? No. La hipertensión requiere continuidad, de que esa hipertensión se repita en otros valores. Entonces ustedes deberían hablar con la señora, tranquilizarla, conversar con ella para saber si de repente es una hipertensa crónica, posiblemente si tienen la posibilidad de hacer un ecosonograma para que ella vea a su bebé y vea que esté bien, y luego de unos 15, 20 minutos conversando con ella, que ella logre una cierta tranquilidad, repetir nuevamente las cifras tensionales, la toma de tensión. Y veremos que en el 70% de los casos, esa llamada hipertensión de bata blanca, que es una condición hoy en día reconocida a nivel mundial, mejora. La otra cosa importante es que tiene que ver hipertensión, hablamos de 2 tipos de hipertensión, la leve, 140-90, y la severa, de 160-110.
vean que ellos, para poder hacer el diagnóstico de hipertensa, tienen que tomarse mínimo 2 tomas. Y se debe repetir en las siguientes 4 horas. Al igual, la crisis hipertensiva o la hipertensión grave es cuando la tensión supera 160-110. En este caso, si la paciente ya viene con un cuadro grave de hipertensión, no podemos esperar 4 horas, sino muchas veces debemos ya actuar incluso con medicamentos y esperar solamente minutos. Pero es importante que debería acompañarse de proteinuria. Y la manera más fácil de medir proteinuria es con un examen simple, en donde hoy en día deben tener mínimo 2 cruces en tira reactiva. Antiguamente era una cruz, hoy en día se está exigiendo mínimo 2 cruces para hablar realmente de preeclampsia. Este es el término clásico que todos conocemos desde hace más de 50 años. ¿Cuál es el cambio? El siguiente. Hoy en día hablamos de que existe otro escenario, que tal vez es uno de los más frecuentes, en donde la paciente es hipertensa, pero no tiene proteínas en la orina. Y esto antiguamente lo calificábamos de gestacional y la señora la mandábamos para su casa y llegaba luego una ambulancia muerta. Porque sabemos que estos cuadros, aunque no tengan proteinuria, pueden comportarse como una preeclampsia. Por lo tanto, ¿cómo convalidamos este diagnóstico? Porque deben tener, aparte de la hipertensión, cualquiera de estos elementos. Si la paciente es hipertensa y tiene una trombocitopenia, es una preeclampsia. Si la paciente es hipertensa y tiene una disfunción renal, ¿cómo se establece la disfunción renal? Valores de creatinina por laboratorio por encima de 1.1 miligramos por decilitro. Que tengan un toque hepático, una disfunción hepática. ¿Cómo determinamos toque hepático? Por la duplicación de las transaminasas, glutámico-oxalacética, glutámico-pirúvica, y por supuesto por síntomas a nivel de hipocondrio, de opresión en hipocondrio derecho. Síntomas neurológicos y visuales, ¿cuáles son los más importantes? Dolor de cabeza, pero no cualquier dolor de cabeza, a todos nos da dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza que es continuo, que es opresivo, que es pulsátil y que no mejora con acetaminofén. Ustedes le mandan a esa señora a tomarse un acetaminofén y sigue con dolor de cabeza. Eso es un síntoma neurológico de gravedad porque el siguiente paso es una convulsión o una hemorragia. Otros síntomas neurológicos, visión borrosa, esa sensación de punticos brillantes, como luciérnagas, es lo que nosotros los médicos llamamos escotomas centellantes, o un zumbido en el oído, el llamado tinnitus o acúfenos. Y por supuesto, edema agudo de pulmón, que lo van a determinar por dificultad respiratoria y presencia de crepitantes en marea ascendente. Adelante. Importante que hemos hablado de que la preeclampsia tiene 2 tipos, con signos de gravedad y sin signos de gravedad. ¿Cuáles son los signos de gravedad reconocidos por el Colegio Americano? Valores tensionales en calificación de grave. Recuerden que para establecer una hipertensión como grave debe superar 160, 110, la presencia de plaquetas bajas, trombocitopenia por debajo de 100.000, la disfunción hepática, ya lo mencioné, la duplicación de los valores normales. Recuerden que el valor normal de transaminasa es aproximadamente 20, por lo tanto, si cualquiera de las 2 transaminasas supera 40, ya tiene un signo de gravedad. Y por supuesto, cuando se acompaña de inflamación del hígado, y eso va a generar dolor y presión, no solamente en epigastrio, sino en lo que llamamos hipocondrio derecho. Disfunción renal progresiva, valores de creatinina por encima de 1.1, ya hablamos de edema agudo de pulmón, diagnosticado por dificultad respiratoria súbita, de saturación, si tiene un equipo para medir la saturación en el dedo, y por supuesto los crepitantes en marea ascendente, y los síntomas neurológicos que ya expliqué. Adelante. Ahora, hoy en día sabemos que la preeclampsia es una enfermedad que afecta no solamente a la madre, sino también al feto, y que pareciera que el elemento desencadenante es una placentación que no ocurrió adecuadamente. Nosotros antes teníamos que la preeclampsia era una sola, pero hoy en día hemos aprendido que la preeclampsia se presenta en 2 formas. Una temprana, que por lo general es muy agresiva, y otra más tardía en el embarazo. El punto de corte para definir una preeclampsia como temprana es aquella que ocurre antes de las 32 semanas o cuando la interrupción por preeclampsia ocurre antes de la semana 34. Es importante que recuerden esto, en la medida que una preeclampsia aparece precozmente en el embarazo es más agresiva, no solamente para la madre, sino para el feto, y es la más peligrosa. Por el contrario, la preeclampsia que aparece en los últimos trimestres, que gracias a Dios es la más frecuente, es más solapada, generalmente no tiene criterios de gravedad, la madre no va a quedar con secuelas, no va a sufrir muerte, y su bebé en algunos casos excepcionales va a ser más pequeño de lo normal. Vemos entonces que estas 2 formas las vamos a desarrollar porque cada una tiene manejos diferentes.
La preeclampsia temprana antes de la semana 34, la preeclampsia tardía ocurre después de la semana 34. Vean la frecuencia. Las preeclampsias tempranas generalmente son menos frecuentes, 20% de los casos, mientras que la tardía ocurre en el 80% de los casos. Ahora, ¿cuál es el desencadenante? Hoy en día sabemos que en la preeclampsia temprana primero hay una placentación inadecuada. Recuerden que la placenta en esencia es un filtro y que durante el desarrollo de la placenta tiene unas células llamadas citotrofoblastos que cuando se va formando la placenta invade las arterias espiraladas, que son ramas terminales de la arteria uterina, y que al invadir esas células fetales, esos vasos maternos, cambian la estructura histológica de esos vasos. ¿Cómo lo hacen? Modificando la túnica muscular de esos vasos. Recuerden que la túnica muscular de un vaso es lo que permite que un vaso se pueda contraer o dilatar. Cuando ese vaso sanguíneo pierde la túnica muscular, se expande, como cuando un caucho se le daña la capa radial, se expande. Y al expandirse, el tubo se abre y permite que más sangre fluya hacia quién, hacia el bebé, porque el bebé requiere sangre para poder crecer, porque necesita oxígeno y nutrientes. Esa placentación se ve afectada en la preeclampsia temprana. ¿Y qué pasa? La placenta no le va a llegar el suficiente perfusión de sangre, lo que va a ocasionar falta de perfusión, hipoxia, isquemia, inflamación, liberación de citoquinas inflamatorias, y eso va a producir que va a haber un daño de los vasos y fundamentalmente de la capa que internamente reviste los vasos, que es el endotelio. Al dañarse el endotelio de los vasos va a hacer que el vaso se va a contraer y que las plaquetas que normalmente deben fluir por los vasos sin problemas, cuando el vaso está enfermo o hay un daño endotelial, se va a comenzar a activar la coagulación y se va a formar la malla de fibrina, se van a activar las plaquetas y se va a ver trombo, y esos trombos condicionan isquemia, falta de perfusión, y es por eso que el feto va a evolucionar hacia una restricción del crecimiento, hacia una falta de oxigenación crónica, una hipoxia crónica, una acidosis y muerte. Pero ¿qué pasa? La enfermedad no solamente queda en la placenta, sino que esas sustancias de muerte celular comienzan a filtrarse hacia la mamá y actúan como toxinas porque comienzan a inflamar el endotelio de la mujer. Y es por eso que se afecta su cerebro a través de convulsiones, eclampsia, su pulmón, aumenta la perfusión y aumenta de que el líquido que normalmente debe estar en los vasos perfunda hacia los pulmones y se encharquen. El espacio extravascular se llena de líquido y condiciona el edema agudo del pulmón, el riñón se daña y comienza a filtrar proteínas y todo ese repertorio. Entonces es una secuencia. Daño placentario, afecta al bebé, percola sustancias de muerte celular hacia la madre, inflama a la madre y luego vienen todos los síntomas maternos. Es por eso que esta enfermedad veremos que es más aparatosa. Por el contrario, esos cambios que vemos en esta preeclampsia temprana no ocurren en la preeclampsia tardía. Lo que pasa en la preeclampsia tardía es que la placenta se forma bien, pero no termina de madurar. ¿Qué quiere decir que no termina de madurar? Que recuerden que la placenta tiene como especie de ramificaciones, como raíces, y a través de esas raíces fluye la sangre fetal. Alrededor de esa raíz o vellosidad está la sangre materna, y entonces la vellosidad actúa como un filtro que permite la entrada y la salida de nutrientes y de oxígeno. En una placenta que va a evolucionar normalmente, esa vellosidad se va adelgazando para que permita un intercambio de nutrientes. El feto toma oxígeno y nutrientes para crecer y los desechos metabólicos que genera su crecimiento los elimina hacia la sangre materna para que la mamá los orine, como todos nosotros orinamos desechos metabólicos. ¿Qué pasa en esta preeclampsia tardía? Que esa vellosidad no se adelgaza, queda como un filtro de membrana gruesa y eso hace que entonces el intercambio sea más lento y por lo tanto son bebés que al final del embarazo un grupo de ellos tiende a hacerse más pequeño de lo normal. Pero más allá de esa modificación, la mamá evoluciona muy bien. Por lo tanto, son preeclampsias que tienden a ser leves. Entonces vemos cómo, en cuanto a su presentación, más de la mitad de las preeclampsias que comienzan tempranamente evolucionan el 50% hacia criterios de gravedad, mientras que el 90% de estas que aparecen tardíamente evolucionan de manera leve, es decir, no presenta criterio de gravedad. Por supuesto, si esta tiene un daño placentario severo, el bebé no se va a alimentar bien y vemos como el 50% va a presentar una restricción del crecimiento intrauterino, es decir, un feto que va a crecer con un peso al nacer por debajo del percentil 10. Mientras que en el caso de la presentación tardía,
solamente un 10% va a sufrir una alteración del crecimiento, la gran mayoría de estos bebés nacen bien y incluso pueden tener hasta un peso normal. ¿Qué pasa? La herramienta que ustedes disponen para valorar la placenta es el Doppler. Es ese estudio que permite valorar los flujos sanguíneos, la velocidad de flujo y las resistencias. Nosotros vemos entonces que la preeclampsia temprana tiene una historia natural de procesos. Y esos procesos son como una Biblia, uno tras otro, uno tras otro. Primero se afecta a las arterias uterinas, aumentando la resistencia a las arterias uterinas. Luego se afecta a las arterias umbilicales. Posteriormente se afecta a las arterias cerebrales del bebé, la cerebral media. Y finalmente se afecta a las venas precordiales. Y ya al final, si no se toma una conducta, sobreviene la muerte del bebé. Y ese proceso no ocurre de un día para otro. Tarda entre 2, 4, hasta 6 semanas. Es decir, es un proceso lento, progresivo, pero que no va a mejorar. Es decir, una vez se activa la rueda de la preeclampsia, no mejora, señores. Lo que va a ir es siempre a empeorar. Lo que tienen que averiguar ustedes es si esa rueda se va a mover rápidamente hacia la muerte o lentamente, porque la idea es sacar al bebé antes que se muera. Y que no se muera la mamá. Porque recuerden que los dos están enfermos. Y uno es indivisible del otro. Entonces, la idea de ustedes es tratar de interrumpir el embarazo, que es el tratamiento que hay para esta enfermedad, tratando de que la madre no se nos complique y tratando de sacar un bebé que sea lo más maduro posible para que no tenga secuelas a largo plazo por su inmadurez pulmonar o de otros órganos y sistemas. Entonces, el Doppler aquí es un proceso largo que se puede determinar. El Doppler a nivel de la preeclampsia tardía prácticamente es normal. ¿Por qué? Porque la arteria umbilical puede tener un ascenso progresivo, pero que no termina de ser patológico. Es decir, comienza a aumentar los valores de lo que llamamos índice de pulsatilidad, pero no supera el criterio para considerar que haya alta resistencia. Y los vasos cerebrales comienzan a descender. Y ese es el típico comportamiento, pero cuando uno compara esos valores que uno tiene en el Doppler con las tablas, me dice que aunque la umbilical subió un poco y la cerebral bajó un poco, sigue estando dentro del rango normalidad. Y eso por eso era que muchos de nosotros decíamos que ese era un paciente que estaba normal, craso error. Y es por eso que hoy aparece un nuevo criterio o un nuevo marcador al Doppler, que es el llamado índice cerebro umbilical o cerebro placentario, que no es más que tomar el valor de la cerebral media y dividirlo entre el valor del umbilical. Ese índice cerebro umbilical se va a alterar en estos bebés. Y ese es el único criterio al Doppler que me permite identificar los bebés tardíos, el índice cerebro umbilical. Y es por eso que desde hace más de 4 años, quienes hacemos Doppler y lo hacemos de manera concienzuda, debemos incluir el índice cerebro umbilical en todos nuestros informes. ¿Está claro? Bien. Del punto de vista de la morbilidad perinatal, vemos que en la preeclampsia temprana hay mayor mortalidad y morbilidad de enfermedad, en la tardía es menos, y luego vienen las medidas de predicción. Hoy nosotros sabemos clásicamente que la preeclampsia se puede predecir o hacer lo que llamamos pesquisa al evaluar las arterias uterinas de la mujer embarazada. Y aquellas mujeres que tienen lo que llamamos nosotros criterios de alto riesgo, que son la presencia de muescas protodiastólicas bilaterales, que es un hallazgo al Doppler, ya son elementos un poco más técnicos, o un valor de pulsatilidad por encima de P95, son pacientes que tienen un alto riesgo, si esta condición persiste más allá de la semana 24 de embarazo, a desarrollar preeclampsia a futuro, hasta en un 45% de los casos. Estas son pacientes que ustedes le deben dar un medicamento que ayuda a evitar esta condición, que es la aspirina a dosis cardioprotectora, que es 81 miligramos, vía oral, y preferiblemente en la noche, porque sabemos que la noche es más efectiva para que el medicamento tenga un mayor beneficio. Ese beneficio de predicción, en el caso de la preeclampsia tardía, no funciona, porque la arteria uterina de la mujer que va a desarrollar preeclampsia tardía es normal. Es por eso que nosotros no podemos predecir la preeclampsia tardía. No la podemos predecir, pero gracias a Dios no evoluciona hacia severidad. Finalmente, la posibilidad de que se repita. Nosotros sabemos que la preeclampsia, cuando se tiene un primer embarazo, no perdona el siguiente embarazo. Siempre y cuando se mantenga una condición, que el papá de la primera criatura sea el mismo papá de la segunda criatura. ¿Por qué? Porque la preeclampsia hoy en día, que sabemos que no es más que un rechazo del sistema inmunitario de la madre al bebé. ¿Y por qué rechaza a su bebé? Porque el bebé es el producto de la unión de un espermatozoide con un óvulo. Por lo tanto, ese bebé tiene un 50% de características antigénicas propias del papá.
y por lo tanto es elementos extraños a la mamá. En un embarazo normal, el sistema inmunitario de la madre se tiende como a apagar para permitir que el bebé pueda crecer durante 9 meses. Eso es lo que ocurre en un embarazo normal. En un embarazo con preeclampsia, el sistema inmunitario de la madre no solamente se activa, sino que se potencia y hace que los mismos sistemas inmunitarios trate de destruir la placenta, y esa es una de las causas y las posibles teorías de la preeclampsia. Prevención, importantísimo. Hoy en día sabemos que hay 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es la prevención primaria? Evitar la preeclampsia en una mujer susceptible. ¿Qué mujer le va a dar preeclampsia? ¿Cuál es la condición necesaria para que una mujer tenga preeclampsia? Embarazarse. Entonces, la prevención primaria es evitar embarazo. Ahora, cuando uno le dice eso, no es evitar el embarazo, es evitar el embarazo no deseado. Entonces, ¿cómo hacemos prevención primaria? Educación sexual. ¿A quiénes? A las personas más susceptibles, adolescentes, educarlas en métodos de anticoncepción, facilitar los hospitales con métodos anticonceptivos, y en eso nos está ayudando el Fondo de las Naciones Unidas, en darnos entrenamiento, en darnos materiales. Y lo más importante, que a veces se nos olvida, si ustedes tienen una mujer que ha tenido en sus embarazos preeclampsia, en el primer embarazo, en el segundo, y esa mujer les pide, por favor, doctor, no quiero pasar esto nuevamente, ¿será que usted me puede ligar? Eso no es un lujo, eso es una obligación de ustedes como sistema sanitario de esterilizar a esa señora, porque el tercer embarazo puede ser la muerte de ella y va a dejar a 2 niños huérfanos. Si una paciente que tiene un historial de preeclampsia les pide a usted esterilización quirúrgica, es obligación del Estado ligarla, porque le va a evitar a ella riesgo de muerte. Porque el tercer embarazo con otra preeclampsia, recuerden lo que le dije, con cada embarazo la preeclampsia se torna más agresiva y más dañina. ¿Entendimos lo que es prevención primaria? Ok. Vamos a hablar de prevención secundaria. La prevención secundaria es la mujer que ya está embarazada. Me embaracé. ¿Voy a desarrollar preeclampsia? No lo sé. Por lo tanto, debo entrar en lo que se conoce como los métodos de pesquisa. Hoy en día sabemos que la pesquisa para preeclampsia tiene que ser multifactorial. Debe incluir un interrogatorio donde nosotros podamos establecer si esa señora tiene patologías crónicas que condicionen preeclampsia, como es hipertensión crónica, como es diabetes, como es síndrome metabólico, como es obesidad, como es fumar, como es utilización de drogas ilícitas. Eso hay que interrogarlo y hay que preguntarlo. Es importante también establecer otros factores de riesgo del punto de vista clínico: peso, sobrepeso, índice de masa corporal aumentado, está claro. Al laboratorio establecer si existe diabetes, si existe antecedente de problemas inmunológicos como el lupus, como el síndrome antifosfolípido. En la medida que tengamos eso aumenta los riesgos de esa señora a sufrir preeclampsia. Y por supuesto, la herramienta más útil que tenemos hoy en día, el Doppler. Recordar que el Doppler solo identifica la llamada preeclampsia de inicio precoz, no identifica la preeclampsia de inicio tardío. Por lo tanto, a aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, sea por Doppler, sea por examen físico o interrogatorio, la calificamos de alto riesgo para preeclampsia y le vamos a dar la única medida farmacológica que ha sido efectiva, que es la aspirina. Pero hay que recordar que la aspirina, para que sea efectiva, hay que darlas a partir, algunos hablan de las 12, 14 semanas. Si ustedes comienzan a dar aspirina luego de la semana 16, ya no es efectiva. Es decir, para que la aspirina, y lo repito, sea efectiva para prevenir la preeclampsia, debe administrarse en el primer trimestre. Finalmente tenemos la prevención terciaria, y aquí es donde entra el kit que nos están facilitando el Fondo de las Naciones Unidas. Es evitar secuelas en la mujer que ya viene con preeclampsia. Ya la mujer sabemos que es una preeclampsia, hay que saber tratarla oportunamente para evitar que ella se complique, que ella pueda fallecer y que su bebé pueda quedar con secuelas irreversibles por hipoxia. Por lo tanto, nosotros, para efecto de nuestro taller, nos vamos a enfocar en prevención terciaria. ¿Cómo logramos prevención terciaria? Crear y fortalecer en cada región del país unidades de atención especializada en donde se sepa cómo atender la preeclampsia, donde tanto el personal de enfermería como el personal médico como los paramédicos sepan cómo diagnosticar la enfermedad y cómo atender oportunamente la enfermedad. Capacitar. Nosotros en nuestro hospital ya tenemos un posgrado fundado hace más de 7 años. Yo tuve oportunidad de formar parte, soy fundador de ese posgrado, que es el posgrado de medicina materno-fetal.
hoy en día con reconocimiento universitario de 2 años, y quienes quieran, jóvenes, van a trabajar mucho, aprender mucho y ganar poco. Pero ahí estamos. Y finalmente los protocolos. El protocolo no es más que un check, una lista de chequeo, donde existe un mapa de ruta para llegar más rápidamente a un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Obtener una mamá sana y un bebé sano. Por supuesto, esta primera versión de los protocolos, la cual tuvimos oportunidad de formar parte de la maternidad, se publicó en 2012, estamos ya en demora de hacer una actualización y para eso iremos próximamente. Ya les expliqué que la preeclampsia nace porque hay una placentación inadecuada, un poquito para que entiendan lo que ocurre. Las células citotrofoblásticas en una primera etapa del embarazo, que es en el primer trimestre, invaden los vasos maternos, que son las arterias espiraladas, es una invasión perivascular, que son las células fetales, comienzan a invadir los vasos maternos de fuera hacia adentro y luego ellos comienzan a moverse hacia adentro, que ocurre en el segundo trimestre y va a afectar tanto la porción decidual como la porción miometrial. ¿Qué es lo que sustituye en esos vasos sanguíneos? La capa muscular. La capa muscular es lo que le da la forma al vaso. Al perder la capa muscular, el vaso se expande y cuando una tubería yo le aumento el diámetro, ¿qué hacemos? Que el agua corre más rápido. Cuando este vaso sanguíneo le aumenta el diámetro, la sangre corre más rápido. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio intervelloso, donde ocurre el intercambio materno-fetal. Esto permite que la madre mande mayor cantidad de sangre con nutrientes y con oxígeno hacia la vellosidad, para que a través de la vellosidad, que actúa como un filtro, pase oxígeno y nutrientes hacia sangre fetal y desechos metabólicos hacia sangre materna, para que luego la vena espiralada los descarte y la madre lo pueda orinar. Importante que la enfermedad afecta primeramente la placenta, y que eso depende muchas veces de factores predisponentes, ya los mencioné, obesidad, hipertensión. Por supuesto ocurre una placentación defectuosa y eso hace que esos cambios vasculares que deberían ocurrir no se producen, y eso hace que a nivel de la placenta, donde debería haber un flujo expedito de sangre, no lo hay. Y por lo tanto hay una hipoperfusión, isquemia, falta de perfusión. Y cuando a un tejido le reducimos la perfusión, ¿qué pasa? Muere. Y eso es lo que pasa con las vellosidades, se destruyen. Hay daño tisular y cuando los tejidos mueren liberan sustancias de muerte, citoquinas inflamatorias, factores antiangiogénicos, ¿de acuerdo? Factores proinflamatorios, y todos esos elementos de muerte, si pasan a la madre, condicionan el daño de los vasos sanguíneos maternos y comienza a dañarse los vasos sanguíneos maternos. ¿Cómo se dañan? A nivel cerebral y condicionan convulsiones, eclampsia, a nivel pulmonar, condiciona edema agudo de pulmón, a nivel hepático, necrosis periportal, el llamado síndrome de HELP, que muchos de ustedes lo conocen, que es una complicación grave del hígado, y los riñones, y comenzamos a filtrar proteínas que sabemos que no deberíamos filtrarlas. Una vez la enfermedad comienza a afectar el bebé, comienza a percolarse esas sustancias hacia la mamá y afectan a la mamá. Entonces, en la mayoría de los casos, primero viene una afectación fetal y posteriormente una afectación materna. Entonces, para poder tratar, ustedes tienen que saber cuáles son los órganos afectados y cómo tratarlo. Sabemos sin duda que si la placenta no se formó adecuadamente, no la podemos cambiar. Por lo tanto, el único tratamiento que mejora la preeclampsia es la interrupción del embarazo, y eso tiene que estar claro. Es lo único que va a mejorar la madre, interrumpir el embarazo. El problema es que a veces eso no es tan fácil. Ahora, nosotros lo que vamos a tratar a través de estos medicamentos es los efectos fisiopatológicos dentro de diferentes órganos y sistemas en la mujer. Sabemos que la enfermedad puede afectar el sistema nervioso, produciendo convulsiones. Para eso entonces tenemos que evitar las convulsiones. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Con sulfato de magnesio, que es el medicamento idóneo. Y no lo digo yo, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud y todas las diferentes sociedades científicas. Para el caso del vasoespasmo, la hipertensión, y cuando es una hipertensión grave tenemos que utilizar medicamentos en venas parenterales. Y en este caso vamos a utilizar uno de los más reconocidos, que es la hidralazina, nombre comercial la presolina. Simplemente para recordarlos que la presolina que va a venir en los kits viene en polvo. Hay que reconstruirla con 1 cc de agua destilada. Entonces, cuando venga la señora hipertensa, rompen la ampolla, tienen que tener agua destilada,
reconstruyen el medicamento en agua destilada, 1 cc, y luego tienen que tener, señores, jeringas de 20 mililitros. Los kits vienen con estas jeringas. ¿Por qué? Porque con agua, luego con solución fisiológica, es decir, solución 0,9%, ustedes van a diluir una ampolla hasta 20 cc. Como la ampolla trae 20 miligramos, si ustedes lo diluyen hasta 20 cc, cada mililitro va a tener 1 miligramo. Y eso es importante, veremos más adelante por qué. No se les olvide. En el caso de la coagulación, tenemos que utilizar hemoderivados, muchas veces plaquetas, porque se consumen las plaquetas. Si se consumen factores de coagulación, tenemos que utilizar plasma fresco o tenemos que utilizar también crioprecipitado. Y en el caso del desbalance hídrico, ¿por qué se produce el desbalance hídrico? Porque recuerden que la sangre tiene dos componentes, líquido, plasma, y células, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿Qué le pasa a la preeclampsia? Que como el endotelio se inflama, se hace poroso y hace que el líquido que debería estar dentro del vaso comienza a fluir hacia los tejidos extravasculares. Y por eso es que hay edema cerebral, por eso es que hay edema pulmonar y por eso es que hay edema en los tejidos, que ustedes lo van a ver con madres con los pies edematizados, pies hinchados, para ponerlo en términos sencillos de entender. Entonces, nosotros vamos a tratar estos efectos fisiopatológicos. ¿Por qué? Para tratar de prolongar el embarazo lo mínimo necesario para tratar de sacar un bebé que no sea tan prematuro posible. Eso es más o menos la esencia del tratamiento. Entonces, los principios de tratar a una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo. Primero, realizar un diagnóstico certero de la enfermedad. Hay que interrogar a su paciente, hay que examinar y recordar que el diagnóstico de hipertensión no se hace con una sola medida, requiere por lo menos 2 medidas, separadas por lo menos de 4 horas. Por lo tanto, si ustedes sospechan de un cuadro hipertensivo, muchas veces hay que hospitalizar a la paciente. Hay que precisar la edad gestacional, porque si nosotros sabemos que tenemos que interrumpir el embarazo, tengo que saber la edad gestacional para saber si ese bebé va a requerir o no una terapia neonatal. Porque si mi hospital no tiene terapia neonatal, no tiene un ventilador mecánico, no tenemos drogas como son surfactante pulmonar, yo no puedo ingresar mi paciente a mi hospital, tendré que referirlo en una ambulancia debidamente dotada a un hospital que tenga ese recurso. Tengo que establecer si la enfermedad es o no es grave a través de los criterios que ya les mencioné. Y siempre cuando uno valora a la preeclampsia hay que valorar primero la madre y luego al feto. Ese orden no se debe confundir. Siempre es la madre y luego al feto. Aquellos que han tenido oportunidad de viajar en un avión, siempre le dice la azafata que si hay una despresurización, salen las benditas máscaras de aire y le dicen, mire, si usted está con su hijo y usted es una mamá, no comete el error de ponerle la máscara a su hijo y no ponérsela a usted. Porque mientras usted se la pone a su hijo, usted se desmaya, entonces se muere usted y se muere su muchacho. Ese orden no se debe cambiar. Usted primero se oxigena usted y después oxigena a su bebé. Y los dos se van a salvar. Eso tiene que ser así. Igual, en la preeclampsia ustedes primero tienen que saber si la mamá está bien o no. Si la mamá está comprometida, hay que interrumpir el embarazo. Y si al interrumpir el embarazo tenemos que sacrificar al bebé, yo sé que suena duro, hay que sacrificarlo. Pero no podemos perder una mamá por salvar un bebé. Eso no es ético y no se hace. Y hay muchas razones por qué. Después las podemos hablar en privado. Finalmente, es importante conocer si su hospital tiene una terapia neonatal, cuánto es la tasa de supervivencia. ¿Qué es la tasa de supervivencia? Es la edad gestacional en la cual ustedes logran que ese bebé, si lo atienden adecuadamente con medicamentos, va a sobrevivir. En muchos países desarrollados que tienen unidades de atención especializada, la edad gestacional en la cual recuperamos los bebés es 28 semanas y recuperan hasta el 90% de los bebés. En nuestro hospital, Maternidad Concepción Palacio, que es uno de los principales hospitales del área metropolitana, capital de Venezuela, a las 28 semanas la supervivencia es 0, no un corazón, 0. Se mueren todos. Entonces, esa realidad hay que conocerla, porque los protocolos que aparecen en los libros no aplican a nuestro país, y hay que decirlo. Y es por eso que ustedes tienen que, como se dice, tropicalizar los protocolos a lo que tenemos. Y en eso los médicos venezolanos siempre vemos lo que tenemos y le sacamos el mejor provecho de los recursos.
Yo quisiera tener muchas cosas que no las tengo, pero utilizo lo que tengo. Y eso hay que aprender a hacerlo así. Por supuesto, debo conocer si mi hospital tiene la infraestructura para atender la preeclampsia. La preeclampsia requiere una unidad de sala de partos, un quirófano, un banco de sangre, disponibilidad de medicamentos, disponibilidad de una terapia de adultos, disponibilidad de una terapia neonatal. Si mi hospital no cuenta con esos recursos, no puedo ingresar al paciente. Ahora, si mi hospital cuenta con estos recursos, yo debo entonces estabilizar a la madre a través de hidratación, anticonvulsivantes, antihipertensivos y establecer si debo interrumpir o no al embarazo. Ya veremos estos criterios. Entonces, el primer elemento que tenemos que aprender es establecer la edad gestacional. Para quienes hacen ecografía saben que el mejor momento para precisar la edad gestacional es el primer trimestre. La medición de lo que llamamos nosotros la longitud cráneo-rabadilla, si ven aquí hay un bebecito, la longitud cráneo-rabadilla no es más que medir la distancia entre la cabeza y la nalga del bebé. Esa medición es muy precisa y nosotros al tener esa medición nos va a dar una edad gestacional. Ustedes tienen que comparar la edad gestacional que arroja el ecosonograma con la fecha de última regla de la madre. Si la diferencia es de menos de 6 días, ustedes le pueden decir, mire señora, su fecha de última regla es confiable y por lo tanto podemos mantener esa fecha de última regla para tomar la decisión de interrumpir el embarazo si hace falta. Por el contrario, cuando la fecha de última regla y la longitud cráneo-rabadilla tiene una diferencia de más de 7 días, más de una semana, debemos corregir porque esa fecha no es confiable y corregirla tomando entonces la fecha del ecosonograma como la fecha real y debemos establecer una nueva fecha de última regla corregida basada en ecografía. Eso se hace siempre en el control prenatal en la primera consulta. ¿Está claro? Esta es la realidad de nuestro país. Aquí tenemos lo que es March of Dimes, es una suerte como de base de datos donde publican estadísticas médicas en Estados Unidos y vemos como a las 28 semanas la supervivencia es el 90% y a las 30, prácticamente a la semana 34, el 100%. En mi hospital, Maternidad Concepción Palacio, a la semana 28, supervivencia 0, a la semana 32, más o menos 40-50%, a la semana 34, 70% y a la semana 36, el 90%. Esta es la razón por la cual, dentro del protocolo nacional, nosotros sugerimos tratar de llevar el embarazo hasta la semana 36, en lo que se conoce como expectancia. La expectancia es la espera para tratar de que el bebé madure. Porque si ustedes van a sacar un bebé para que se muera, ¿para qué van a esperar? Interrúmpalo el mismo día que llegue. La idea es que si ustedes van a esperar es para tratar de obtener un bebé que tiene algo de supervivencia. Porque la idea de la expectancia es mejorar el pronóstico del bebé. La expectancia no mejora a la madre hipertensa, la pone en riesgo. Y es por eso que todos estos protocolos deben tener consentimiento informado. Porque es una condición, cuando ustedes tratan a estas mamás, esa madre está poniendo su vida en peligro por salvaguardar a su bebé. Y eso ya lo tiene que saber y lo debe firmar en la historia. Ya para ir en la parte más final de la conferencia, ¿cuáles son los cuadros hipertensivos que podemos tratar en la casa? La hipertensión crónica, siempre y cuando no tenga afectación de órganos diana, como es corazón, cerebro y retina, la hipertensión gestacional o la preeclampsia, siempre y cuando no tenga criterios de severidad. ¿Qué vamos a hacer? Podemos interrumpir al término del embarazo, debemos instruir al paciente acerca de reconocer los síntomas de alerta, dolor de cabeza, cefalea, escotomas centellantes, luciérnagas, zumbido en los oídos, tinnitus, epigastralgia, dolor en la boca y el estómago. Ustedes tienen que hablar con una terminología que ella entienda. Reconocer la hinchazón de los pies. A todas las embarazadas se le hinchan los pies, a todas. Hay una diferencia entre una hinchazón normal de una embarazada y una hinchazón patológica. La hinchazón de toda mujer embarazada llega hasta los tobillos y generalmente ya amanece bien y comienza a empeorar en el transcurso de la tarde. Se hincha más en la tarde y cuando se acuesta en su casa al día siguiente amanece otra vez bien. La preeclampsia no es así. La preeclampsia, la hinchazón supera el tobillo, puede llegar a la rodilla, al muslo, zona íntima, abdomen, cara, manos y al día siguiente amanece peor, no mejora con el reposo. Eso es un edema que es patológico, que llamamos matutino, mientras que el otro es un edema de la tarde, que es vespertino, que tiende a ser fisiológico. Es importante que la señora se tome tensión todos los días.
si tiene la disponibilidad de un aparato electrónico en su casa o si vive cerca de algún centro de salud. Si esa paciente no tiene acceso a cómo tomar la atención diaria, es preferible ingresarla a su hospital. Debe tener un control especializado, estar en un control de alto riesgo. Esta es una paciente de alto riesgo. Recuerden que según el ministerio, las pacientes de alto riesgo hasta la semana 34 deben ir cada 4 semanas, hasta la semana 28, hasta la semana 28 deben ir cada 4 semanas, de la semana 28 a la semana 34 deben ir cada 2 semanas y después de la semana 34 deben ir semanalmente. Y eso está en la pauta del ministerio. A esta paciente se le debe ofrecer ecosonogramas seriados con pruebas de bienestar fetal. Para quienes no saben, las pruebas de bienestar fetal son pruebas que podemos hacer con ecografía que nos dan la certeza de que el bebé está bien. Aquí hablamos del perfil biofísico, aquí hablamos del Doppler, de la evaluación de movimientos fetales, del líquido amniótico. A estas pacientes hay que colocarle un medicamento para tratar de madurar los pulmones y ese medicamento son los esteroides. Hoy en día sabemos que la colocación de esteroides, fundamentalmente 2 de ellos, la betametasona, la dexametasona, entre la semana 24 y la semana 34 nos permiten acelerar la maduración de los pulmones y por lo tanto evitar la complicación que con mayor frecuencia produce la muerte del bebé, que es inmadurez pulmonar. Y por supuesto, iniciar antihipertensivos solo, y esto es importante. Yo veo a veces con tristeza que a todas las preeclampsias las tratan y a veces uno piensa que está haciendo un bien, no, está haciendo un mal. Las hipertensas embarazadas y en particular las preeclampsias solo las vamos a tratar cuando la tensión sistólica supere 150 milímetros de mercurio o cuando la diastólica supere 100. ¿Por qué? Porque recuerden que ya yo les expliqué que esta es una placenta de alta resistencia y si ustedes le bajan la tensión, la sangre no va a fluir hacia la placenta, el bebé va a estar hipoperfundido y puede fallecer. Por lo tanto, solo vamos a tratar cuando la diastólica, que es la tensión baja, se mantenga en por lo menos 2 controles sucesivos por encima de 100. El problema es cuando tenemos criterios de severidad, porque sabemos que si esto ocurre en inicio temprano, lejos del término, el único tratamiento es la interrupción. Si yo interrumpo el embarazo, lógicamente voy a salvaguardar a la madre, pero voy a evitar secuelas en la madre, pero entonces voy a tener este problema, que voy a inducir prematurez. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes van a manejar esta patología, ustedes van a tener una balanza en donde yo tengo que tomar ese momento idóneo de interrumpir el embarazo, buscando que la madre no esté afectada y que el bebé tenga la mayor cantidad de días dentro del vientre materno que le permitan una madurez mínima como para no requerir una terapia. Porque ¿cuál es el problema en nuestro país? No hay suficientes unidades de terapia para atender todos los prematuros. Y si el prematuro hace insuficiencia respiratoria y no tiene una máquina de ventilación mecánica, el fin es garantizado. Estos son los esquemas que ya le mencioné. En nuestro país, nosotros antes de las 28 semanas, en las enfermedades entre las 28 semanas, recomendamos interrumpir el embarazo sin espera. Entre la semana 28 y 34, recomendamos esperar siempre y cuando se cumplan 2 condiciones: que la madre esté estable, sin complicaciones de órganos y sistemas, y que el bebé no esté hipóxico. Entre la semana 34 y 36, nosotros tenemos que buscar la manera de corroborar que ese bebé ya tenga madurez pulmonar, y si lo tiene, sin duda interrumpimos el embarazo. Y después de la semana 36, interrumpimos todos los embarazos. Vean la diferencia entre el protocolo internacional que se hace en la mayoría de los países desarrollados. Ellos interrumpen sistemáticamente antes de la semana 24, entre la semana 24 y 34 hacen espera y después de la semana 34 todos los interrumpen. ¿Por qué? Porque en estos países las unidades de terapia después de la semana 34 tienen un 90% de supervivencia. ¿Cuáles son los diferentes? Cuando tenemos entonces una preeclampsia con criterio de severidad tenemos 3 manejos. Tenemos un manejo expectante, que es esperar que el bebé madure, o un tratamiento no expectante, que es interrumpir el embarazo. Cuando no esperamos, hay 2 maneras de ver esta enfermedad. Podemos interrumpir prácticamente inmediatamente el embarazo, y eso solo lo vamos a hacer, eso es lo que llamamos el manejo ultraagresivo. Nosotros interrumpimos prácticamente luego de estabilizar, pero inmediatamente quiere decir en las siguientes 12 horas, cuando hay una condición de suma gravedad, que no nos permite esperar ni siquiera 24 horas. Ya hablaremos cuáles son esos criterios en el cual no podemos esperar ni siquiera
12 horas. Luego hay otro manejo que es el que hemos llamado agresivo. ¿Por qué agresivo? Porque vamos a interrumpir el embarazo, pero le vamos a dar el beneficio de colocar el esteroide. ¿Y por qué es importante colocar el esteroide? Esa dexametasona y esa betametasona, luego hablaremos las dosis. Porque cuando ustedes colocan ese medicamento, el llamado síndrome de dificultad respiratoria que desarrolla el bebé por inmadurez pulmonar se reduce hasta un 45%. Es decir, con la colocación de ese medicamento ustedes le pueden salvar la vida a casi el 50% de esos prematuritos. Por lo tanto, si lo permite la condición, hay que colocarlo porque van a salvar la vida del bebé. Lógicamente, para poder esperar aquí, para que el medicamento tenga efecto, hay que esperar como mínimo 72 horas, casi 3 días. Tenemos que garantizar que la mujer en estos 3 días no se nos va a morir o no se nos va a complicar de manera irreversible. Y luego hay patologías que, aunque son preeclampsias con criterios de severidad, se estabilizan. Cuando uno habla de estabilizar, ¿qué quiere decir? Llegó la señora con 160, 110, con dolor de cabeza, ustedes le colocaron a esa señora un antihipertensivo, lograron controlar las cifras tensionales, le colocaron analgésicos, se le quitó el dolor de cabeza, le hicieron laboratorios para ver cómo estaba funcionando el riñón, está funcionando bien, pruebas de laboratorio hepático para ver que el riñón esté funcionando, la tienen hospitalizada con estricta vigilancia médica por personal debidamente capacitado y durante esos 14 días esa señora hay que hacerle valoraciones seriadas, se mantenga estable. 14 días para un bebé es una eternidad y eso va a lograr por lo menos, recuerden que con cada día se dice que uno puede aumentar la supervivencia hasta en un 1%. Por lo tanto, 14 días nos permite más o menos aumentar un 14% de sobrevida. Es decir, que con una expectancia de cada 10 prematuros vamos a salvar a uno. No pareciera tanto, pero estamos salvando a uno y una vida no tiene precio. Aquí simplemente de manera más esquemática, a la semana 28 interrumpimos todos los embarazos, entre la semana 28 y 34 estudiamos primero la mamá, estudiamos primero el bebé, si alguno de los dos está complicado hay que interrumpir el embarazo, si ambos están estables esperamos. En el caso de la semana 34 o la semana 36 debemos establecer si la mamá está comprometida o el bebé está comprometido. Si está comprometido, interrumpimos, ahí no hay duda. Pero si no están comprometidos, tenemos que corroborar si el bebé está maduro. Y aquí hay pruebas, como es sacar un líquido amniótico para ver si ya hay evidencia a través del laboratorio. Nosotros aquí hacemos la prueba de Clemens, que utilizamos simplemente alcohol absoluto, o colocar el líquido amniótico en una máquina para valorar hematología. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa máquina para valorar hematología? Como es un contador automático, va a contar partículas en ese líquido amniótico. Y esas partículas son cuerpos lamelares. Los cuerpos lamelares son como bolsitas donde hay surfactante. Y si hay más de 50.000 bolsitas, me indica que ese bebé está maduro. Y eso se hace con una máquina de hematología que hay en todos los hospitales y sabiendo sacar una muestra de líquido que con un entrenamiento básico se puede hacer sin ningún problema. Si el bebé está maduro, hay que sin duda interrumpir el embarazo. Y a la semana 36 todas las preeclampsias se interrumpen de manera sistemática, las preeclampsias graves, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que no permiten espera? Otro toquecito. Uy, aquí sí me tienen que ayudar un poquito porque no veo. Bueno, los criterios maternos, queda un poquito borroso aquí. Los criterios maternos tendríamos lo que es la eclampsia, las convulsiones, el síndrome de HELLP, la trombocitopenia, esos son criterios maternos. Tenemos, por supuesto, la falla renal. La falla renal tiene que ver dada por dos condiciones, oliguria persistente y valores de creatinina por encima de 1.1. La falla cardíaca, la sospecha de un accidente cerebrovascular y, por supuesto, la sospecha de que se está desprendiendo la placenta. ¿Cómo sabemos que se está desprendiendo la placenta? Porque puede haber una hemorragia y hipertonía sostenida. Y si ustedes le colocan un cardiotocómetro, donde se mide normalmente el trazado, van a ver que la tensión está, en vez de ser un aumento de la tensión en ráfagas, prácticamente es sostenida. Esos criterios maternos no permiten esperar, hay que interrumpir el embarazo en las siguientes 12 horas, porque si no se me va a morir la mamá y el bebé. En cuanto a los criterios fetales, sin duda, si el bebé ya está a término, no podemos esperar. ¿Para qué vamos a esperar? Sacamos al bebé. Si, lógicamente, si el bebé está muerto, que es lo que llamamos un óbito, no vamos a esperar. Si el bebé tiene una malformación congénita, yo sé que es duro decirlo, no, uno no quiere ser un espartano aquí, pero si tú tienes un bebé malformado, no tiene un sentido lógico someter a una mamá a riesgo de muerte por sacar un bebé que es un malformado que finalmente seguramente va a fallecer. Entonces,
Uno, si se va a someter a un riesgo, es por un bebé que por lo menos tiene posibilidad de supervivencia. Es un comentario duro, pero esa es la realidad. Y si alguna prueba, si el bebé tiene una sospecha de hipoxia, de sufrimiento fetal, hoy en día no hablamos de sufrimiento fetal, es un término que se ha eliminado, denominamos un estado no alentador. Ese estado no alentador puede estar establecido por un oligoamnios, un máximo bolsillo por debajo de 2 centímetros, un monitoreo donde ustedes vean bradicardia sostenida, taquicardia sostenida o la presencia de desaceleraciones, es decir, que el corazón se deprime después de una contracción. Por supuesto, cuando el perfil biofísico está por debajo de 4 puntos, tal vez esto lo va a entender más los obstetras, o cuando el Doppler arroje esa vena que yo les hablé, que son las venas precordiales alteradas. Cuando las venas precordiales, que son las que están antes del corazón, se afectan, es porque ya el corazón no logra bombear y se afecta la vena que está antes del corazón. En este caso ultraagresivo no esperamos, debemos interrumpir el embarazo en las siguientes 12 horas. Ojo, no es que la paciente de admisión va directamente a quirófano, no. La paciente va a sala de parto, ustedes la estabilizan, controlan la tensión, la hidratan, le colocan sulfato de magnesio y una vez estable con su laboratorio, si hay trombocitopenia le colocan plaquetas, si hay alteración de coagulación le colocan crioprecipitado, plasma fresco y luego, una vez estable, la pasan a pabellón o a parto, porque también es otra cosa. El obstetra piensa que la vía de elección en una preeclampsia es la cesárea. No, la cesárea compromete más a la mamá, es el parto. Pero por supuesto, para yo permitir un parto en un manejo ultraagresivo, es que ese parto se va a dar de manera expedita y que lógicamente el bebé lo permita, que no sea un bebé con una restricción severa del crecimiento. En el manejo agresivo, este es el manejo, dale una vez, otra segunda vez. En el manejo agresivo es aquel en donde yo tengo el beneficio de colocar esteroides. En este caso tenemos entonces que hay una afectación de órganos y sistemas, que no es grave, hay un toque hepático, pero me permite esperar 72 horas, hay un toque renal, creatinina en 1, sostenida, pero me permite mejorarla. Cuando hay, por supuesto, una ruptura prematura de membranas, cuando hay una amenaza de parto prematuro, cuando hay una patología crónica de base o cuando hay un edema progresivo. Edema progresivo es ese edema que comienza en los pies y comienza a ascender e incluso produce ascitis. En las causas fetales tenemos cuando hay un monitoreo no reactivo, cuando hay un perfil biofísico de 6 puntos que no mejora al cabo de las siguientes 24 horas, cuando hay un RCIU, el RCIU no es una indicación de interrupción ya. El RCIU nos permite la espera de por lo menos 72 horas. Cuando el líquido amniótico tenemos, acuérdense que el criterio de ultraagresivo es un máximo bolsillo por debajo de 2. Eso es prácticamente un bebé que no tiene líquido, es un anidramnios. Lo que a veces es llamado un feto atrapado, que es un término que debería eliminarse. Es un término que genera, es poético, eso no existe en ningún libro, genera que la madre, el bebé está atrapado, pero ¿cuál es el sentido de agregar ese elemento histriónico? Es simplemente un anidramnios, realmente. Índice de líquido amniótico por debajo de 5 y el Doppler cuando tenemos un flujo diastólico borrado reverso. Un flujo diastólico borrado reverso nos da 72 horas para esperar, por lo menos para el beneficio del esteroide. Y el tratamiento expectante en esencia es aquella madre donde ustedes lograron estabilizar, donde las tensiones se lograron estabilizar, donde la cefalea o los síntomas neurológicos desaparecieron, donde si existía, por ejemplo, oliguria y ustedes le colocaron hidratación con furosemida, empezó a orinar, donde la creatinina que estaba en 1,2 al hidratar a la paciente baja a 0,9, donde las plaquetas se mantienen en 130, 140 y no terminan de bajar. Es decir, es una paciente en la cual, otro toquecito por favor, donde la madre está estable y el bebé también está estable. Y la estabilidad es porque el monitoreo no estresante me dice que está estable, porque el perfil biofísico me dice que está estable y porque el Doppler me dice que está estable. Es decir, las pruebas de garantía de que el bebé está bien. En estos bebés son bebés que van a ir a hospitalización, pero la mayoría de los hospitales que ofrecemos expectancia tienen servicios especializados para estas pacientes. Nosotros nuestras pacientes las hospitalizamos en un servicio de medicina materno-fetal, donde son pacientes valoradas por residentes especialistas en la especialidad y donde se le ofrece oportunamente todas estas pruebas de bienestar fetal. Entonces, ¿qué tenemos que tener para tener una preeclampsia? Bueno, área quirúrgica, terapia intensiva, banco de sangre, recursos materiales,
recursos humanos, una ambulancia, trabajadoras sociales, protocolos de manejo. Es decir, este es el deber ser. Esta es la Venezuela que yo quiero ver, por la cual yo he luchado 27 años de mi vida de esto. Bueno, entonces, hospitalización, historia perinatal. Ya para finalizar, la paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo, le hacemos por qué. Comenzamos entonces a hacer una vigilancia materna, monitorización continua. En nuestro hospital tenemos los aparatos electrónicos. Si no lo tienen aparato electrónico, es simplemente abocarnos en una hoja de recolección de datos. Cada 4 horas hay que anotar tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y diuresis horaria. Y por eso es importante que el personal de enfermería esté debidamente capacitado. La cuantificación. Cuando consideramos oliguria en una paciente con preeclampsia, no podemos esperar 24 horas. Si en 4 horas esa paciente no ha orinado mínimo 100 cc, ya tenemos que actuar. ¿Cómo actuamos? Le colocamos 1000 cc de solución fisiológica de Ringer y una ampolla de furosemida. Si la paciente lo que está es deshidratada, con ese choque de agua y con ese diurético, debe comenzar a orinar de manera progresiva. Hacer un balance hídrico diario y, por supuesto, la evaluación clínica seriada. Este es el laboratorio que el deber ser hacerse. Esto es lo que llaman un laboratorio de preeclampsia, donde incluye pruebas hepáticas, pruebas renales, pruebas de coagulación, porque cada uno de esos sistemas se tiene que valorar. ¿Cómo valoramos la coagulación? Plaquetas. Y, por supuesto, los tiempos de coagulación y el fibrinógeno. ¿Cómo evaluamos el hígado? Bilirrubina, transaminasas, LDH. ¿Cómo evaluamos funcionalismo renal? Creatinina, ácido úrico. Si la paciente va a durar más de 1 día, 2 días, debemos recolectar orina en 24 horas. Y es importante a esta paciente ofrecerle lo que se conoce como una hematología especial. ¿Por qué? Porque cuando uno le hace un laboratorio sencillo y simple, estas pacientes de entrada van a tener una trombocitopenia. Trombocitopenia es el descenso de las plaquetas. ¿Por qué? Porque estos vasos están inflamados y hacen que las plaquetas tienden a activarse. Al activarse las plaquetas se hacen pegajosas, se pegan entre ellas y forman como tapones dentro de los vasos. Entonces, cuando uno supone entonces, o puede erróneamente pensar que las plaquetas están bajando, lo que están es conglomeradas, pero las plaquetas pueden estar normales. Entonces, un hematólogo toma una muestra de sangre, es lo que llamamos una hematología especial, esto lo hace generalmente un banco de sangre, digamos, despega las plaquetas y muchas veces esas trombocitopenias por la máquina Coulter, que aparecen en 50, en 80 y que prácticamente es una interrupción del embarazo, luego de una hematología completa terminan siendo 180 y uno puede estar más tranquilo. Por eso es importante la hematología especial. Y por supuesto, aprender a hacer las pruebas de madurez pulmonar. Protección gástrica, estas son pacientes que están nerviosas, debemos proteger el estómago porque muchas veces hacen úlceras de estrés. En muchos protocolos se utilizan, se activan los mecanismos de coagulación, debemos tratar de evitar la coagulación a través del uso de heparina de bajo peso molecular. Esto hoy en día es muy complicado en el país, no se consigue. Y por supuesto la valoración por un equipo multidisciplinario que incluye los tetras, la enfermera bien capacitada, el perinatólogo, el internista, etc. Siguiente. La evaluación del bienestar fetal a través de la ecografía, a través del ultrasonido, la biometría fetal, el monitoreo electrónico, el perfil hemodinámico Doppler y muy importante, ustedes deben continuamente, cuando llega una preeclampsia, hablar con los familiares. Porque ustedes van a ver un muchacho que trae su esposa de 15 años, que es una muchacha joven, rozagante, embarazada, y al segundo dice, se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, se puede morir. La preeclampsia es así, no perdona. Pero si esa muchacha es una preeclampsia, ustedes les tienen que agarrar a la familia, al muchacho, al padre de la niña, a la madre, mire señora, su hija tiene una preeclampsia con criterios de gravedad. Estamos haciendo lo posible, pero entienda que esto es una enfermedad grave que puede a veces escaparnos de nuestra capacidad, porque por algo es la primera causa de muerte en todo el mundo. No en vano, y en países que tienen todos los recursos. Entonces, eso hay que entenderlo y hay que explicárselo a la familia. Uno hace todos los esfuerzos, pero los pacientes tristemente mueren. Y en la medida que ustedes le informen a la familia, evitan luego los malos entendidos. Siguiente. Ya para finalizar la conferencia,
¿Cómo hidratamos a la paciente? Una paciente con preeclampsia máximo debe recibir 3000 cc de líquidos. De esos 3000 cc de líquidos, nosotros decimos que hay 2000 cc que se va a aparecer con soluciones 2000 cc en soluciones combinadas y 1000 cc en soluciones aisladas. ¿Por qué se dice que son soluciones combinadas? Porque uno de los bastiones del tratamiento es la colocación del sulfato de magnesio. Nosotros en 4 soluciones de 500 cc durante 24 horas vamos a pasar en cada uno de esos frascos de solución 6 gramos de sulfato de magnesio. Y por lo tanto tenemos que pasar 4 frascos en 24 horas y ahí se cumple esa famosa regla de número de frascos que se van a administrar en 24 horas por 7. Si yo voy a utilizar un gotero y tengo que pasar 2000 cc de solución, son 4 frascos en 24 horas, 4 por 7, 28 gotas por minuto. Y ese es el goteo que asegura que pasen 2000. Si tenemos una bomba de infusión, ese valor 28 lo multiplicamos por 3 y nos va a dar 84 mililitros por hora, y eso es lo que ustedes le van a colocar a la bomba de infusión para que esos 2000 cc pasen en 24 horas. Esas serían las soluciones para pasar sulfato de magnesio. Aquí hay 2000 y el otro 1000 es para terminar de hidratar a la paciente, que serían 2 frascos en 24 horas, 2 por 7, 14 gotas, o multiplican por 3, 3 por 4, 12, 42 mililitros por hora. La sumatoria de esto serían 3000 cc en 24 horas, que es una razón de hidratación de 125 mililitros por hora, que es el estándar internacional. A una preeclampsia, preferiblemente no podemos darle más de 3000 cc en 24 horas, porque si no, se nos encharca. ¿Qué soluciones utilizar? Quiten de su mente solución glucosada al 5%. Eso hoy en día no se utiliza, salvo que la paciente tenga una hipoglicemia. Las soluciones que vamos a utilizar en preeclampsia, todas deben ser soluciones cristaloides. Sea fisiológica, puede ser Ringer, puede ser glucofisiológica, puede tener el azúcar, porque hay pacientes que vienen sin comer durante 3 días. Viene de higuerote, duró por acá, el llanito, hay que darle azúcar porque el bebé lo necesita. Pero ese azúcar no puede venir sola, tiene que ser en glucofisiológica. Y evitar coloides. Eviten coloides porque, ¿qué pasa? Si ese endotelio está poroso, el coloide es líquido con proteínas que arrastran agua. Pero esa proteína, en vez de quedarse en el vaso, se percola por los poros y más bien arrastra agua hacia la cabeza y produce una convulsión. Con respecto a evitar las convulsiones, sin duda, el medicamento de elección, el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio que le vamos a administrar en los kits es una ampolla al 50%. ¿Qué quiere decir una ampolla al 50%? Esto trae aproximadamente, 50% quiere decir 50 gramos en 100 cc, o en otras palabras, 5 gramos en 10 cc, y esta es una ampolla de 10 cc. Cada ampolla trae 5 gramos de sulfato de magnesio. La dosis que se utiliza para impregnar son 6 gramos, que es la dosis que recomienda una persona que es el gurú de la preeclampsia, que es el doctor Baba Sibai. Es un señor esa es la dosis. Por lo tanto, una ampolla no es suficiente para tratar la preeclampsia. Entonces, si tengo 5 gramos en 10 cc, quiere decir que 2 cc es 1 gramo. Yo tengo que tener 12 gramos del medicamento, y es por eso que yo siempre recomiendo que las jeringas que más utilidad tienen en una sala de parto para atender preeclampsia, no para atender otras cosas, para preeclampsia, son las de 20 cc. Tengan siempre un stock de 20 cc porque es la más útil. Entonces, ustedes con 20 cc, 10 cc de una ampolla, 12 cc de otra ampolla son 12 cc, 12 cc de una ampolla al 50% son 6 gramos. El medicamento primero se debe impregnar. Ustedes colocan 6 gramos, en un dispensador de 100 mililitros y lo deben pasar en 30 minutos. Esa es la dosis de impregnación. Posteriormente, en cada frasco, ustedes van a colocar, ¿cuántos cc? 12 cc. Por favor, si quieren, pasen el medicamento para que lo vean todos. Primero en un solución de 100 cc y luego entonces 500. Primero en un dispensador de 100 cc para impregnación se debe pasar en 30 a 20 minutos. Una vez se impregna la paciente, se va a colocar el mantenimiento en 24 horas, como en cada frasco hay que colocar 12 cc de la ampolla al 50%, que equivale a 6 gramos. Ahora, el éxito de que esto se cumpla depende de la supervisión de enfermería. ¿Cómo hacíamos nosotros esto en maternidad? Como yo tengo que pasar 4 frascos de hidratación, cada frasco iba rotulado el nombre del paciente, el número de historia,
el número del frasco, que debería ser 4, y el hora de inicio y hora de culminación. Y había un cuadernito. Si yo llegaba a mi servicio, yo veía que este frasco debía terminar a las 2 de la mañana y eran las 6 de la mañana y todavía estaba colocado, yo llamaba a la supervisora y ¿qué le hacía la supervisora? Le armaba ese mismo. Y ella ni corte preso se iba a llamar a las enfermeras de la noche y ¿qué iba a hacer? Hace lo mismo. Porque es la única manera de asegurar que el medicamento sea efectivo. Esta es la razón por la cual las pacientes vuelven a convulsionar y se nos puede morir. Por supuesto, hay casos en los cuales, incluso colocando el medicamento adecuadamente, la paciente puede convulsionar nuevamente. Si la paciente convulsiona con el medicamento ya colocado, incluso en mantenimiento, ustedes pueden tomar 2 gramos de sulfato de magnesio. 2 gramos. 2 gramos, ¿cuántos cc serían? Multiplican por 2. 4 cc de la ampolla. En una jeringa y pasar un bolo de 4 gramos lentamente. Eso es si la paciente, estando recibiendo sulfato, vuelve a convulsionar. ¿Está claro? Ahora, es importante entender que este medicamento es un medicamento delicado porque el sulfato de magnesio protege el cerebro, pero es un relajante muscular y por lo tanto puede comprometer los músculos intercostales, puede comprometer la respiración, puede comprometer los reflejos, entonces hay que tener cuidado de intoxicación. ¿Cómo se elimina el sulfato de magnesio? Se elimina por vía renal y es por eso que estas pacientes deben colocarle una sonda de Foley a un dispensador y hacer una valoración horaria de la orina. ¿Qué pasa si la paciente se nos intoxica? ¿Cómo vamos a detectar que la paciente se intoxicó? Porque se torna somnolienta, porque comienza a respirar lentamente a menos de 14 respiraciones por minuto o porque los reflejos desaparecen. En ese caso tenemos que utilizar el antídoto para una intoxicación con sulfato. En otros países ustedes pueden pedir una prueba de laboratorio. Hoy en día los pocos laboratorios que procesaban sulfato ya prácticamente no lo hay. Por lo tanto, esto anótenlo, pero es difícil en nuestro país que logremos un laboratorio que nos procese sulfato de magnesio. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la clínica. Frente a una sospecha de intoxicación, vamos a utilizar este segundo medicamento que se llama gluconato de calcio. El gluconato de calcio es el antídoto para corregir la intoxicación. Este medicamento trae 10 cc al 10%. Ustedes van a diluir este medicamento hasta 20 cc con solución fisiológica y van a pasar 2 cc por minuto. En otras palabras, en 10 minutos lentamente, tampoco tiene que ser tan lentamente, deberían ir mejorando progresivamente. La paciente va a comenzar a respirar más frecuentemente y va a comenzar a recuperar porque es una dosis respuesta. Es correcto. ¿Ok? Por favor, vayan pasando los medicamentos para que los conozcan. Por supuesto, si no aparece por ninguna parte el sulfato de magnesio, otras opciones que no son las opciones ideales, pero las menciono porque hay que conocerlas, la fenitoína, ¿ok? La fenitoína se administra 18 miligramos por kilogramo peso en una impregnación en 30 minutos y una ampolla cada 8 horas. Este es el conocido Epamin, nombre comercial. Muy difícil ahorita de conseguir. Y por supuesto, no me gusta colocarlo, pero lo tengo que colocar porque el diazepam, quiera o no quiera, es el medicamento que más fácilmente se consigue en una emergencia en un hospital. ¿Qué pasa cuando llega una paciente embarazada a un hospital? Nadie sabe cómo preparar el sulfato de magnesio. Todo el mundo le tiene pavor al sulfato de magnesio y entonces lo más fácil es preparar un diazepam y colocárselo a la señora. Si le van a colocar un diazepam, solo se utiliza para controlar la convulsión, lo que llamamos yugular. Yugular es apagar la convulsión. El diazepam no se debe diluir. No tiene sentido diluirlo porque lo que hace es que mermamos su capacidad terapéutica. Se debe pasar sin diluir, la ampolla trae 10 miligramos y se pasa lentamente. Sí deben tener cuidado en que el diazepam produce depresión respiratoria. Y si ustedes van a colocar diazepam, puede, en algunos casos, que la paciente haga depresión respiratoria y por lo tanto deberían tener una ambú a la mano y un personal que pudiese eventualmente entubar a la paciente en el caso de una emergencia. Para la crisis hipertensiva, ¿qué definimos crisis hipertensiva?
como cifras tensionales por encima de 160 a 110. El tratamiento debe ser endovenoso. El medicamento que vamos a disponer es la presolina, este que está aquí. Viene en polvo. Entonces hay que reconstituir la presolina con un cc de agua destilada. Una vez reconstituido, que es un cc, lo van a diluir con 19 cc de solución fisiológica hasta 20 cc. En otras palabras, como la ampolla trae 20 miligramos, cada cc es 1 miligramo. ¿Por qué es importante diluirlo de esa manera? Porque el tratamiento en bolo inicial es de 5 miligramos. Si está diluido en 20 cc, ¿cuántos cc serían 5 miligramos? 5. Esto es así porque esto es un medicamento potente. Si la gente desconoce y le llega a pasar los 20 miligramos rápidamente, la hipotensión va a ser tan severa que posiblemente va a matar al bebé. Entonces, siempre que pasen este medicamento, la paciente debería estar colocada acostada en decúbito lateral izquierdo para descomprimir la cava, con un aparato para monitorizar la tensión y lentamente pasar 5 gramos. Si no mejora la crisis hipertensiva, hay que esperar 20 minutos. Volvemos a pasar 5 gramos más. Si no mejora, 20 minutos más, 5 gramos. ¿Cuántas veces podemos pasar? 6 veces. 6 por 5, 30, que es la dosis máxima. Si con 6 veces de este medicamento no mejora la paciente, hay que interrumpir el embarazo porque tiene una hipertensión refractaria al tratamiento médico. Por favor, para que lo vayan pasando. Siguiente, por favor. Por supuesto, si la paciente responde al tratamiento endovenoso y se controla, ¿qué definimos por control? Cuando una paciente con preeclampsia está bien controlada, cuando las cifras tensionales sistólicas se mantienen entre 140 y 150 y la diastólica entre 90 y 100. Vean que esto es importante. El tratamiento de la hipertensión del embarazo no busca colocar a la paciente normotensa, sino la busca colocar en hipertensión leve. Métanse eso en la cabeza. ¿Por qué no buscamos una paciente normotensa por debajo de 140-90? Porque la placenta de estas pacientes está dañada. Si ustedes le bajan mucho la tensión, no le va a llegar sangre al bebé y se nos puede morir. Entonces, hay que reducir la presión, pero siempre mantener un mínimo de presión, de hipertensión leve, para que le llegue un poquito de sangre al bebé. Y es por eso que el objetivo es mantener la sistólica entre 140 y 150 y la diastólica entre 90 y 100. En el caso del tratamiento médico de mantenimiento, siempre debemos comenzar con un medicamento a la vez. Eso es lo que se conoce como esto. Tratamiento escalonado. Y comenzar siempre con la mínima dosis del medicamento a dosis fisiológica. La dosis fisiológica, en el caso de la metildopa, es de 250 cada 8, podemos pasar a 250 cada 6 horas, a 500 cada 8, a 500 cada 6. Siempre debemos comenzar con un medicamento e ir aumentando su dosis progresivamente dentro de un rango fisiológico. No tiene ningún sentido mandar alfametildopa 250 cada 12, porque el horario del medicamento o la dosis máxima se cumple a las 8 horas. Por lo tanto, si ustedes lo colocan cada 12, a la mitad de ese día va a estar sin medicamento. Entonces eso no tiene sentido. Si van a colocar el medicamento, se debe colocar a la mínima dosis terapéutica. ¿Está claro? Si con un medicamento llegan a la máxima dosis aceptada, ahí es cuando ustedes van a colocar un segundo medicamento. No, tampoco tiene sentido colocar 250 cada 8 y nifedipina 10 cada 12. Ustedes deben primero mantener un solo medicamento, ir aumentando progresivamente las dosis y finalmente colocar un segundo medicamento. Si con el segundo medicamento llegan a la dosis máxima y no mejora el paciente, ahí sí, sin duda, debemos interrumpir el embarazo. Lo que tenemos, digamos, con mayor disponibilidad en el mercado en Venezuela es la alfametildopa y la nifedipina. Otras opciones como atenolol, labetalol e hidralazina oral no la tenemos. Tenemos la hidralazina parenteral. ¿Ok? Es importante, siguiente lámina, que cada uno de estos medicamentos tiene efectos. La alfametildopa no se puede utilizar cuando la paciente tiene compromiso hepático. Los llamados hipotensores beta bloqueantes hay que tenerlo porque los medicamentos beta bloqueantes, aunque son muy efectivos para bajar la tensión, también se ha visto que ellos pueden reducir el tamaño del bebé, tanto corporal como en su cabeza. Entonces, las pacientes que toman atenolol o labetalol
van a tener bebé con tendencia a tener más bajo peso que un bebé que utilice otro medicamento y un tamaño cerebral más pequeño. Por eso no son nunca de primera elección, sino de tercera elección. Y la hidralazina, que es el medicamento que vamos a utilizar, es importante que ustedes le digan a su pediatra que la señora recibe hidralazina porque se ha visto que en algunos bebés la hidralazina puede producir baja de plaquetas. Es importante que, mire, la señora es una preeclampsia, utilizamos hidralazina para que ella esté pendiente de pedirle su control plaquetario a los bebés. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto al medicamento para inducción de madurez pulmonar, ya se los expliqué, es la betametasona, la dexametasona. Estos medicamentos solo se colocan en embarazos entre la semana 24 y 34. Las dosis son las que aparecen allí: betametasona 12 miligramos cada 24 por 2, dexametasona 6 miligramos cada 12 por 4 dosis. Sí, la idea de colocar este medicamento es si el embarazo se va a interrumpir en los siguientes 7 días, porque su efecto es mayor en los siguientes 7 días después de su colocación. Si la paciente llega y mejora y pasa más de 7 días y luego comienza a empeorar, después de 7 días hay que colocar una dosis de refuerzo. Antiguamente el protocolo decía que no, hoy en día sabemos que sí hay que colocar otra dosis de refuerzo cuando pasan 7 días después de haber colocado la primera dosis. Y el protocolo anterior decía que se colocaba solamente esteroides hasta la semana 34. El nuevo protocolo actualizado dice que si no se ha colocado o no se colocó esteroides en esta fecha, podemos colocar una dosis de esteroide entre la semana 34 y 36. Es decir, es más plástico, más flexible el protocolo. Ya los concentrados, los homoderivados, bueno, ya ustedes lo saben, un concentrado globular aumenta 1 gramo por decilitro. El concentrado plaquetario, cuando vamos a colocar plaquetas, si vamos a someter a una paciente a un parto y tiene menos de 20.000 plaquetas. Tenemos que tener más de 20.000 plaquetas para permitir un parto vaginal y más de 50.000 plaquetas para permitir una cesárea. Con 50.000 plaquetas ustedes pudiesen hacer una cesárea, por supuesto con riesgo, pero no con riesgo de muerte. Lo que no podemos permitir es que nos presionen a veces los anestesiólogos de no darnos una cesárea con 90.000 plaquetas si no hay plaquetas. No. La única contraindicación de una cesárea inmediata es cuando hay menos de 50.000. Y eso no lo digo yo, eso lo dice toda la literatura internacional. Entonces uno tiene que llegar también a acuerdos con los diferentes servicios de apoyo. Y el crioprecipitado lo utilizamos cuando el fibronio está por debajo de 150 miligramos por decilitro o cuando hay prolongación de tiempo de coagulación, el plasma fresco congelado. En muchos hospitales se utiliza plasma fresco congelado para hidratar a la paciente. Eso es historia de la medicina, eso no se debe hacer ya. No lo hagan. Ya para finalizar, entonces a las 28 semanas que hacemos, interrumpir el embarazo porque realmente tiene muy poca probabilidad de supervivencia. Es la mejor conducta a seguir. Entre la semana 28 y 34 la paciente se hospitaliza, todo lo que ya dijimos, actividad restringida, dieta hiperproteica normosódica. Esta es la paciente que va a hospitalización en expectancia. Debemos enseñar a la paciente a que sepa reconocer los signos de alarma, debemos hacer laboratorio 2 veces por semana, incluyendo perfiles hepáticos, de coagulación, de función renal. Debemos hacer ecografía para establecer edad gestacional, debemos establecer el patrón de crecimiento, valorar el líquido amniótico como una prueba de bienestar fetal y debemos tener personas capacitadas para hacer un perfil biofísico y para hacer un Doppler adecuadamente. Y si la paciente que estamos ingresando está entre 28 y 34, debemos colocarle un ciclo de esteroides para maduración pulmonar y nunca se les olvide protectores de la mucosa gástrica porque son pacientes que por su ansiedad con frecuencia hacen úlceras de estrés. Entre las 35 y 36 semanas, como ya les mencioné, hay que corroborar madurez y si el feto es maduro, ya sea por la prueba de Clemens, que es la prueba de los anillos, que se diluye el líquido amniótico en alcohol absoluto en 5 frascos y en los 5 frascos se van a formar como un anillito de espuma. Si en los 5 frascos, por lo menos en 3, se forman 3 anillos, eso habla de madurez o esos cuerpos lamelares. Y después de las 36 semanas se debe interrumpir el embarazo. ¿Por qué vía vamos a interrumpir el embarazo? La vía vaginal o la cesárea. La vía vaginal la podemos utilizar si el bebé está encefálica solamente, si tiene un peso más de 2 kilos, si el líquido está normal y si las pruebas de bienestar fetal lo permiten. Si el cuello está no apto para parto, es decir, que tiene un BICHOP menos de 8, podemos incluso colocar misoprostol y los kits van a tener misoprostol. Recuerden que una tableta de misoprostol tiene 200 microgramos, se debe cortar esa tableta en 4 pedazos
y se coloca 50 microgramos cada 6 horas, máximo 4 dosis. Si en esas 24 horas ese cuello no termina de acortarse, abrirse y reblandecerse, pues debemos hacer una cesárea. La cesárea, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando es una presentación diferente de la cefálica, cuando está en podálica, cuando está en situación transversa, cuando es una restricción severa del crecimiento por debajo del percentil 3 o cuando hay una afectación del bienestar fetal, sea por Doppler alterado, sea por monitoreo alterado, por perfil biofísico alterado. Siguiente. Cuando atiendan el parto, recordar que esa paciente durante el trabajo de parto debe estar monitorizada, monitoreo no solamente de la frecuencia cardíaca fetal, sino monitoreo de los signos vitales maternos. Es importante que esa paciente hay que ofrecerle una anestesia peridural. La única contraindicación de colocar anestesia es que tenga una trombocitopenia por debajo de 50.000, uso racional de oxitóxicos por el riesgo de edema de pulmón y preferiblemente que tenga una cánula con oxígeno húmedo a 8 litros por minuto. La cesárea, nosotros recomendamos que si la persona que va a hacer el procedimiento no tiene una destreza quirúrgica, se debe hacer una laparotomía media, es lo que se recomienda. Si existe destreza quirúrgica, podemos hacer un fan steel, recordando que el fan steel es más susceptible de desangrar que una laparotomía media. Y en aquellos casos donde hay trombocitopenia, dejamos 2 drenes a contrabertura, uno a fondo de saco Douglas y el otro al espacio subaponeurótico. Y una vez la señora ha parido, hacemos una supervisión clínica rigurosa. Recuerden que el momento del posparto es cuando las señoras generalmente se complican más, porque al sacar el útero, parte de esa sangre que estaba en el útero regresó a la sangre materna y la puede encharcar. Es importante en aquellas pacientes que tenían el antecedente de transaminasas alteradas, hay que hacer un eco hepático para descartar un edema subcapsular. Y por supuesto es importante porque muchas veces sucede que a las pacientes con preeclampsia le mantienen el sulfato de magnesio pero no le colocan oxitocina. Recuerden que el sulfato de magnesio relaja el útero y si no le coloca oxitocina la paciente va a llegar sangrando, no se nos va a morir de una preeclampsia pero sí de una hemorragia. Entonces hay que colocar las dos cosas. Y en la consulta postconcepcional, ¿cuándo hay que ver a esa paciente? Luego de 3 meses. Si desaparece la hipertensión, fue una preeclampsia o una gestacional. Y si persiste, es una crónica. Y por supuesto fomentar medidas anticonceptivas. Recuerden que la paciente con preeclampsia no debería utilizar métodos hormonales, preferiblemente métodos de barrera o dispositivos intrauterinos, y eso también va a venir próximamente en otros kits. Listo.